corazón. Esta, subrayenla, que esta puede ser pregunta de final. La marcan, yo hacía eso cuando estudiaba. Lo que decían esto es importante, lo marcaba con resaltador. Acá están. Sí. Las arterias coronarias, ¿no es cierto? ¿Y cuántas arterias coronarias había? 2. Bien, 2 arterias coronarias. Y después las venas cardíacas, pero la vena baja mucho la chance de que la pregunte, ¿no? Bueno, a ver. Acá estaba mostrando de dónde salían las arterias coronarias, ¿se acuerdan? Que esta era las válvulas que le llamaban semilunar, sigmoideas, aórticas, todo. Y ahí apenitas comenzaba la aorta, ahí salían ya las 2 coronarias, ¿sí? Y acá está mostrando las 4, ¿no? Esta la mitral, la tricúspide y acá las coronarias y las aórticas. Bueno. ¿Se acuerdan de esto o es algo muy lejano ya? ¿Qué son las primeras ramas de la aorta? Eso también. ¿Cuáles son las primeras ramas de la aorta? Las coronarias. Las arterias coronarias. Muy bien. Dice que irrigan el miocardio y el pericardio porque ¿se acuerdan que el endocardio se irrigaba por imbibición, por la sangre que circulaba? Sí. Bien. Bueno, después, la coronaria derecha. Acá había un tema con las coronarias. Las coronarias irrigaban qué cosas también, que eran importantes para que el corazón se contraiga y se relaje. Los nódulos. Nódulos. Claro, las coronarias irrigan los nodos, chicos. Si las coronarias dejan de irrigar los nodos, ¿qué va a pasar? Sí, no hay electricidad que recorre el corazón. Tipo, no hay contracción y Muy bien, no hay respiración y todo eso. las coronarias dejan de irrigarlo, se van a morir, ¿sí? Bueno, después nos decía, entonces hay una coronaria derecha y una coronaria izquierda, ¿sí? Después hablaba de unas ramitas que daba la coronaria, ¿no? Acá están más, marcaditas, ¿no? Con negritas. Decía marginal derecha, descendente posterior y ramos ventriculares izquierdos, ¿sí? Esas, si se acuerdan, esas son para sumar notas, ¿sí? Para sumar más notas. Después, a ver, esto sí es importante, que la coronaria derecha irrigaba el 60% de los casos o de la población, el 60 y el 80 el nódulo auriculoventricular. Entonces, si yo veo que hay una, ¿cómo se dice? Una obstrucción en la coronaria derecha, me voy a asustar enseguida. Voy a pensar, uy, que no vaya a dejar de irrigar el nodo, ¿no? Va a ser lo primero que voy a pensar. Bueno, después pasamos a la izquierda. La izquierda daba. Estas ramas sí son importantes por lo conocidas que son. La descendente anterior y la circunfleja. Esas eran las 2 ramas más importantes que daba. Y ellas también, si yo sé que la otra en el 60% irrigaba al SA y en el 80% a la B, bueno, lo que queda de 80 es 20 y lo que queda de 60 es 40, ¿no? ¿Se entiende lo que les quiero decir? Sí. Que ya sé con qué frecuencia irriga la izquierda, ¿no? Tengo que aprender una sola, no tengo que aprender las 2 porque ya la otra la saco por decantación. Bueno, y acá estaba más o menos para ir leyendo. Bueno, esto es lo que irriga. La izquierda irriga la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, que es algo más o menos lógico. El tabique que está entre los 2 ventrículos, ¿sí? Y de nuevo en el 40% el nódulo sinusal. Bueno, después esto de las venas. De estos de las venas, péguenle una leidita, también tienen un apunte. Pero, por ejemplo, una pregunta podría ser, decime alguna de las venas importantes del corazón. Entonces apréndanse alguna, la cardíaca magna, la cardíaca menor. Magna quiere decir grande. Entonces hay una grande y hay una menor, ¿no? Magna y menor.
Después, este era el estudio que se hacía, pueden decir si quieren solo esta parte que queda, angiografía, ¿sí? Que es más fácil decir angiografía que coronaangiografía. ¿La angiografía para qué servía? Para mirar si las venas estaban obstruidas, eso es lo que me interesa, ¿no? Sí, Acá, eso fue lo que hablaste de lo del catéter y todo eso. claro, es esto, ¿ves? Es esto. Hay un catéter que lo introducen, acá se está mostrando por la femoral, llega hasta el corazón, ahí inyecta un líquido de contraste y se ve si hay una obstrucción o no hay una obstrucción, ¿sí? Esto mostraba, ¿ven? Acá como está introduciendo el líquido de contraste y ahí se va a ver después, si se ve así, se ve por sustracción a veces. Sustracción quiere decir porque sacaste todo el músculo y dejaste solo lo que es vena. Esto es posible por obra de la computadora, ¿no? Bueno, y acá se mostraba algunas de las cosas que se hacían. ¿Cómo se llamaba esto? ¿Un qué? Un stent, ¿sí? Esto era el stent. Este también es una malla que se va poniendo, que tira. Cuando se puede hacer esto, y esto era la obstrucción, estaba mostrando, ¿no? Esto es ¿cómo se dice? El tratamiento, el stent, ¿no es cierto? Y si no se puede conseguir con un stent, lo que se hace es un bypass. ¿Se acuerdan? El bypass es algo muy viejo. Por eso el stent es menos invasivo que hacer un bypass. Porque en el bypass hay que abrir todo el pecho, todo, y es de más complejidad. Con un stent, en unos días puede estar en la casa la persona. Bueno, esto es para que vean las arterias, para que las lean, familiaricen el ojo. Estas son las venas también, para que se aprendan alguna y nada. Bueno, Profe, ¿este lo subiste al Drive o no? sí, este sí lo tuve que haber subido. Yo lo Esperen, busqué y no estaba. lo buscaste y no estaba, qué Creo, raro. no sé, capaz que lo mandé a Esperen encontrar. que me lo anoto. Ustedes son Yo de lo busqué también y no estaba, profe. Bueno, capaz que me equivoqué y lo subí en la otra materia. Bueno, esperen que me lo anoto, así lo subo ahora en el video. Este era el número, el 9, ¿no? Sí, Power número 9. Bueno, ¿el 10 lo encontraron? No, el 10 tampoco. No, El último que está es el 8. Ahí está. Bueno, no, esperen que ahora apenas Bueno, vamos a arrancar con este ahora. Bueno, con esto estaríamos terminando corazón, chicos, y ya empezamos qué triste. pulmonar. Ustedes este sábado o domingo, fíjense porque va a haber un TP de anatomía ya colgado, ¿sí? Bien. Para que puedan hacer. Por favor, circúlenlo, que todos los chicos tengan acceso, lo miren, así lo van haciendo, ¿sí? Bueno, entonces en este tenemos emergencias y patologías más frecuentes, ¿sí? Y nos pasa a decir lo que es una emergencia. ¿Quién se anima a leer lo que es una emergencia? Acá está ahí en el... Yo, Acá, profe, si querés. dale, sí. El lector. Es aquella situación en la que la falta de asistencia sanitaria producirá la muerte del accidentado en minutos. Está. Una emergencia es una situación donde hay un riesgo de muerte potencial, donde si no actuamos, si no hacemos algo, esa persona se va a morir, ¿no es cierto? Ustedes en RCP algo vieron de esto ya, ¿no es cierto? Esto es como una articulación entre las dos materias. ¿Qué hacen? ¿Qué es lo primero que se hace acá, ¿no es cierto? Cuando estamos en la emergencia, este sería como un gráfico, ¿no? Seguro que también les dieron gráficos, ¿sí?
Chicos, me están Sí. escuchando, tienen gráficos, protocolos a seguir. ¿Qué es lo primero que hacen? Llegan a una emergencia y ¿qué es lo primero que hacen? Y se Asegurar observa la la escena. escena. ¿Cómo? Se observa la escena. Fijarse en la escena. Observa Sí. la escena si es segura. Claro, observo la escena si es segura. Hay un tipo tirado en la playa, no me tiro encima. Primero me fijo alrededor qué es lo que está pasando. Porque puede ser que está tirado encima de un cable eléctrico y yo me acerco y me electrocuto también, ¿no es cierto? Me fijo si la escena es segura para protegerme, ¿no? Lo segundo que hago, Avisó. aviso. ¿A quién le aviso? ¿No era? Al 107, al SAM. O a Claro, emergencia. aviso de emergencia. ¿Sí? Aviso o también puedo hacer otra cosa. Puedo pedirle a otro que avise. Pero nunca digo, ¿alguien que avise emergencias? No. Señalo a alguien y le digo, ¿podés avisar emergencias? Porque si no puede ser que nadie se dé por aludido y nadie llame tampoco. ¿Sí? Entonces le digo, ¿podés llamar a emergencias? ¿Sabés cuál es el número? Y yo voy a la acción directa. Entonces, lo tercero es socorrer. Lo primero que hago es reconocer los signos vitales, ¿no? Para saber dónde estoy parado, ¿sí? Acá dice conciencia, respiración y pulso. Bueno, los signos vitales están separados acá entre los que son los signos vitales y los que ustedes van a constatar en ese momento, ¿sí? La presión arterial es un signo vital. Pero eso se le toma adentro del hospital, se lo toma cuando viene en la atención prehospitalaria el médico de repente, ¿sí? Y lo mismo que la temperatura. Ustedes los signos vitales que van a constatar son la respiración y el pulso en ese momento, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Sí, también tenemos la conciencia igual. Pero, sí. Esperen que me pongo más alto el micrófono porque no escucho bien. Hablé ¿cómo bajito igual. Digo que también vimos la conciencia como un signo vital que tomamos. En sí, la conciencia es algo que hay que constatar, pero no es un signo vital, ¿sí? Ahora vamos a ver qué es la conciencia. Bueno, la presión arterial normal, ¿cuál es? Esto ya lo vimos, que no es lo que dice ahí exactamente. Pero igual se los acepto. Si me lo dicen porque era hasta el consenso anterior era eso. ¿No sería 70-100? La presión arterial, ¿no te acordás que había una sistólica y una diastólica? Acá te confunde porque te está dando separadas las dos. Te está diciendo, esta es la diastólica, ¿sí? Entre 90 y 60 te dice, 90 o 60. Lo mínimo de presión que puede tener una persona es 50 porque ya está en emergencia, si no está, es un caso grave. Y la otra es 120, sería 120, 80. Acá está medio Yo la tengo complicado. re alta entonces. La otra vez me la tomé y me dio 14,8. Re alta. Alto viejo. 140, 80 te dio, Sí, la católica te dio un poco alta. sí. Sí, pero ¿qué habías hecho? Ni idea. Debe ser que. ¿Sabés cómo es el asunto? El asunto también es en el momento que te toman la presión. Para que te tomen la presión y sea fidedigna, no tenés que haber corrido, ni estado caminando, ni nada. Tenés que haber estado sentado por lo menos 20 minutos. No tenés que haber consumido café, ni Coca-Cola, ni nada que te haga vasoconstricción. No tenés que haber fumado. ¿Entendés? Tiene una serie de requisitos Sí, la sí, toma sí, de la obvio. que a veces viene, la persona se bajó del colectivo, corrió para llegar al turno y se toma la presión y le va a dar alta, porque tiene que estar 20 minutos en descanso, ¿sí? No tiene que haber desayunado con café o merendado con café o cosas que te hagan vasoconstricción. ¿Se acuerdan que el café, qué sé yo, era una de las cosas que hacía vasoconstricción? No me acordaba de eso, te iba a preguntar. ¿Cómo? No me acordaba de eso. O sea, ¿cómo igual está separado que haga vasoconstricción con el hecho de que te acelere el pulso y te energice? Claro, en realidad lo que te hace es vasoconstricción. Entonces la Ok. vasoconstricción aumenta la presión, ¿sí? Disminuye el Ah, calibre del vaso. ¿Se acuerdan que siempre ponemos el ejemplo de la manguera? La manguera, sí. Entonces, al disminuir el calibre del vaso, hace que se te eleve la presión. Y no podés haber fumado, porque también era otra de las cosas que causaba vasoconstricción.
¿sí? Bueno, Bien. entonces 120-80 es la normal, 120-80, ¿sí? Porque acá te está dando separadas la diastólica y la sistólica. Bueno, la respiración, ¿cuál es una respiración normal? Hasta 20 respiraciones. ¿Sí? Acá dice hasta 18, hasta 20 se toleran. Y desde 12, si respira menos de 12, tampoco está bien. El pulso, este sí, este es el entre 60 y 100. ¿Sí? ¿Cómo se toma el pulso? Y lo podemos tomar en la arteria femoral, Bien, en varios. en una emergencia, ¿dónde lo tomo? En la muñeca. O en la carótida, pero En la carótida lo tomo, que es el último que se pierde. Después van a ver en los casos de ahogamiento, lo tomo en la carótida y lo tomo en la arteria radial, es la de la muñeca. El pulso radial es ese. ¿Sí? Pero el último que se pierde es el carotidio. Bueno, y la temperatura nos dice de 36,5 a 37,3. En un promedio 37 grados más o menos. Estos son los signos vitales. Esto es lo que todas las mañanas cuando uno está en el hospital pasa, le toma a los pacientes, los anota y de ahí empiezas a sacar tus conclusiones. Ustedes, ya le dije, solo van a constatar respiración y pulso de estos. Bueno, acá en cuanto a la respiración dice que entre 12 y 18 es lo normal, ¿no? Dice regular, cómoda, o sea, tiene que ser las respiraciones regulares, no puede ser que respire 2 rápidos y después tarde un tiempo y haga otra respiración, no, tienen que ser regulares, ¿sí? ¿Cómo tomo la respiración? Agarro un reloj, comienzo a mirarlo y me fijo las elevaciones que hace el tórax, ¿sí? En cada respiración el tórax hace una elevación y se vuelve, y un declive, ¿no es cierto? Entonces cuento por 15 segundos esas respiraciones y las multiplico. O las tomo durante un minuto, o si las tomo durante 30 segundos, las multiplico por 2, ¿no? Entonces, esa es la forma de tomar la respiración. Porque si tiene menos de 12, voy a decir que está en bradiapnea. Y si tiene más de 20, voy a decir que está en taquiapnea. Esto siempre va a ser igual, con el corazón, con todo. Brady va a ser menos de lo normal y taqui va a ser más de lo normal. ¿Sí? Entonces la respiración como puede estar normal, en bradiapnea o en taquiapnea. ¿Sí? Eso también ayuda, si se lo pueden decir, si lo pueden relatar cuando llaman a una emergencia. Entonces acá te muestra, me interesa mucho que puedan leer gráficos, ¿sí? Este sería normal, este sería bradiapnea, ven que las curvas son más anchas, ¿sí? Más espaciadas, pero son regulares, tienen que ser regulares. Y en esta, en la taquiapnea, son más angostas y también son regulares, porque si la respiración no es regular se llama de otra manera. Así que no tiene sentido que les ponga más nombres, ¿sí? Bueno, acá te da algunas de las causas de taquiapnea, algunas de las causas de bradiapnea. Por ejemplo, en taquiapnea puede estar una persona que tiene una costilla rota, te dice, ¿sí? Que va a ser lo más común que ustedes vean. Estas otras cosas, hepatomegalia, citis, pleuresía puede ser, pero lo más común que vean es lo de la costilla rota. También hay una respiración que le llaman paradojal, no sé si se las dijeron. No. La paradojal es cuando tiene más de una costilla rota y tiene en ambos lados, derechas e izquierdas. Porque como la respiración es a expensas del movimiento de la parrilla costal, entonces es como que el tórax no se expande todo a la vez y se vuelve a contraer, sino que es paradojal, es como que no tiene
no tiene simetría, ¿sí? Después de esto yo les voy a mandar un video de una respiración paradojal como es, porque esto es importante que lo vean, porque identifican rápidamente si es un tórax inestable, se llama. Y eso en la emergencia es importantísimo que ustedes lo digan, porque les sube el grado de emergencia, ¿no? Porque con una respiración paradojal tiene que ser atendido mucho más rápido. ¿Qué era hepato? No llegué a leer. ¿Hepatomegalia? Claro, hepatomegalia. Bueno, hepato es hígado, Ok. ¿sí? Y megalia es todo lo que es más grande, ¿sí? Entonces, cuando tiene el hígado agrandado, eso lo vas a ver, ¿sí? Se nota cuando tiene el hígado agrandado. Y ¿Y así, pleuresia? No me acuerdo. ¿cuál? Pleuresia. Pleuresía es cuando tiene alguna patología en la pleura, ¿sí? Una Eso. patología en la pleura puede ser que, por ejemplo, imagínate una persona que le dieron una puñalada Sí. y agujerearon la pleura. Entonces, al agujerear la pleura hay un espacio virtual, es como el pericardio. Es lo mismo que el pericardio, pero trasladado al pulmón. Son dos Ok. láminas. Entonces, al romper esas láminas puede ser que el aire esté entrando, el aire del pulmón esté entrando entre esas dos hojas, o puede ser que haya entrado sangre, ¿entienden? Puede ser entre líquido o puede ser que entre aire también. Entonces, ¿Qué esas significaba son lo que terminaba en itis? Porque ponerle en el pericardio sería pericarditis. Acá no sería pleuresitis. ¿vos decís porque se inflama? No es que se inflame. Ah, ok. No es que se inflame, es que, o sea, deja de ser virtual el espacio que hay entre las dos hojas de la pleura, porque es un espacio Bien. virtual, es muy pequeño, tiene un pequeño líquido que para que se frote, es como el pericardio entre sí. Entonces, si se llena de aire o si se llena de sangre, ya deja de ser virtual ese espacio, ¿sí? Sí. Está lleno por algo. Después vamos Ya a ver entendí. placa, ya la semana que viene empezamos pulmón. Profe, Gracias. virtual se refiere a que no tiene nada o sea, en el espacio, no, entre pleura y pleura no hay nada, ¿a eso se refiere? Claro, hay una pequeña, delgada capa de líquido, ¿sí? De líquido pleural. Entonces se dice, es virtual, porque no es un espacio que esté, o sea, que haya un espacio entre una hoja y la otra. Si le entra aire o si le entra sangre, por ejemplo, ahí sí ya empieza a haber un espacio, ¿sí? Buenísimo. Eso se ve cuando ves la radiografía, vamos a mirar radiografías también, para que vean cómo se ve. Bueno, entonces, que tenga de más taqui denota una patología. Que tenga de menos brady también denota una patología. La bradiapnea, trastorno neurológico puede ser, ¿no? Trastorno electrolítico podría ser, ¿por qué no? Podría ser uno que está en la playa y le agarró ¿cómo es? Le está por agarrar un coma diabético, un desequilibrio electrolítico diabético, ¿sí? Entonces el tipo le estaba dando con alma y vida, bueno, y eso también te tenés que dar cuenta, ¿no? O sería deseable que se den cuenta, ¿no? Eso es Brady. Y los trastornos neurológicos. Lo terminan de rescatar, se dio la cabeza contra algo y empieza a hacer bradiapnea. Empieza a respirar más lento, ¿sí? Trastorno neurológico o electrolítico. Si saco un ahogado, obvio que va a ser neurológico lo que puede tener porque debe ser un golpe que recibió, ¿no? O electrolítico también podría ser. Pero bueno, entonces, ¿taqui qué es? ¿Qué es taquipnea? Respira Respiración acelerada. con mayor Respiración ventilación. acelerada. ¿Más de cuántas? Más de 20. Más de 20. ¿Y Brady? Menos de Menos de 12. Menos de 12. menos de 12, bien. Las primeras emergencias que a ustedes les toque atender, capaz que ni se van a dar cuenta de esto, no van a tener cancha, o después que pase van a decir, uy, podría haber hecho esto. Pero a medida que tomen cancha, traten de hacer cada vez más eficientes, ¿no?
en lo que uno hace, como todas las cosas. Bueno, esto ya lo vimos. Después está taquibradi y la otra es que no respire. Cuando alguien no respira, no tiene respiración, es apnea, ¿sí? Esto lo vieron en primeros auxilios, ¿no? Sí. Apnea. Entonces, ¿qué es apnea? No respira. Ausencia de Se deja respiración. respirar. Claro, no respira, ¿sí? Eso es apnea, está en apnea, está apneico. Bueno. En cuanto a la frecuencia cardíaca, ¿cuánto es la frecuencia cardíaca normal, chicos? Entre 60 60 y 100 por 100. minuto. Entre 70 y 100. Bueno, ¿qué es la frecuencia cardíaca? Las veces que late el corazón, Claro, la las que veces bombea que sangre. cae. Entonces de acá saquen un razonamiento. Yo les dije una vez que el pulso coincide con la sístole, ¿no? ¿Sí? ¿Se acuerdan eso? Ujú. Sí. Sí. El pulso coincide Sí. con la sístole. Cada pulso es una sístole, o sea, es una contracción del corazón. Sí, si se contrae, por ejemplo, 70 veces, que sería un término medio, si yo tengo 70 de pulso, ¿cuántas veces se contrajo el corazón en ese minuto? 70. 70 70. veces. Entonces, si hubo 70 sístoles, quiere decir que hubo 70 diástoles, ¿no? Hubo 70 ciclos cardíacos. ¿Se acuerdan cuando yo les decía, y se contrae el aurículo y después el ventrículo? Pero esto es muy rápido, dura milisegundos. Entonces, fíjense, 70 veces, 70 ciclos cardíacos hubo en un minuto. Fíjense cómo trabaja el corazón, ¿no? La cantidad de veces que se contrae y se relaja, ¿no? En el minuto. ¿Qué les parece eso? ¿Eh? Está bueno. Sí, Muy está bueno bueno que... pensarlo así, profe. ¿Qué les iba a decir? Es maravilloso que esté funcionando así. Y aparte les da una pauta de que cuando yo les digo esto que les estoy contando y tardo yo más en hablar mientras yo hablo se contrajo, no sé, 70 veces el corazón. Que son cosas que van pasando muy rápido una detrás de la otra, ¿sí? ¿Sí? Bueno, entonces acá dice pulso, acá está donde se toma el pulso normalmente. En una emergencia dijimos que el pulso no se toma ahí, sino se toma Carotidio. a no ser que la persona la haya sacado de donde. Del agua y ahí tengo que Que tomárselo. hay que tomar radial. Radial. Ahí tomo el radial porque después, no sé si se los explicaron, pues hay una razón para que haga eso. ¿Sí? Para determinar qué tipo de ahogamiento tiene. Bueno, entonces, acá nos está mostrando, ¿se acuerdan que yo les dije que el corazón era autónomo, ¿no es cierto? El corazón se contraía per se, no hacía falta que nadie le diga nada, pero también les dije que había veces que alguien le mandaba a decir al corazón que se acelere o que se relaje un poco, o que relaje el ritmo, ¿no? Entonces, este grafiquito lo que les está mostrando son como vendrían a ser los mensajes que recibe el corazón. Acá está, esto después lo vamos a ver bien en nervioso. Acá hay un centro, ¿sí? Que está justo donde empieza la médula espinal. Entre el bulbo y la médula espinal está el centro cardiovascular. Por eso cuando una persona dicen se descerebró, entonces ya es muy difícil que pueda sobrevivir porque perdió comunicación con este centro, ¿sí? Se rompieron las fibras que conectaban este centro con el resto del cuerpo. Y acá también hay centros que, aparte de la actividad cardíaca, que ya per se es autónoma, está regulando la respiración. Entonces, por ejemplo, puede ser una persona que se accidentó
pero que se la puede hacer respirar con la máquina, digamos, ¿sí? Con el respirador. Pero la persona, si yo la desconecto, seguro que no va a respirar más, porque perdió conexión con el control de la respiración, ¿sí? Entonces, nos está mostrando cómo hay nervios que se llaman simpáticos que pueden estimular, ¿sí? Vienen de ese bulbo cardiovascular y estimulan al corazón para que ande más rápido, ¿sí? Eso lo vamos a ver después en sistema nervioso, dijiste. Esto lo vamos a ver en el sistema nervioso. Pero bueno, para que sepan que sí, que se lo puede estimular para que ande más rápido, ¿sí? Eso tenía que ver, ¿se acuerdan cuando hablamos de la noradrenalina, la adrenalina, de todas esas cosas? Que también enlazamos el tema de la cocaína, que hacía que no se reabsorban Que se acelere, sí. neurotransmisores, eso. Bueno, después, en este gráfico, ¿lo vieron? No, no lo vimos. ¿No? Llego al lugar del evento, o sea, de la emergencia, y dice, me voy a fijar si está consciente, sí o no. Y de ahí voy a seguir todo este algoritmo. Es diferente si lo encuentro consciente a si no lo encuentro consciente, ¿no? Entonces ahí, esta no tendría que estar, me pregunto qué es estar consciente, ¿no es cierto? ¿Qué es estar consciente? ¿Qué es una persona consciente? Si responde a estímulos. Claro, que responde a estímulos, bien. ¿Sí? Eso lo tienen que haber visto. ¿Lo vieron? Sí. Sí, eso sí. Sí, bueno, es importante. Entonces dice que el estado de conciencia es un estado de reconocimiento de sí mismo y la relación con el medio ambiente. Por ejemplo, dice reconocimiento de sí mismo. Llego, lo toco, le digo, hola, sí, señor, ¿cómo se llama? Y el tipo, no, nada. Y pero ¿no? si no lo conozco, no sé cómo se llama. No, le digo, ¿cómo se Pero llama? miente. ¿Cómo se llama, señor? ¿Cómo se llama? Pueden pasar tres cosas, ¿no? Este es verbal, que me conteste, que esté orientado y converse. Esta se llama escala del coma de Glasgow. ¿La vieron esta escala? No. Bueno, puede ser que el tipo tiene que responder a tres estímulos, ocular, verbal y motor. Para el examen lo que tienen que saber es que existe una escala de coma de Glasgow. Nada más, no tienen que saberse toda la escala. ¿Sí? Y evalúa lo motor, lo verbal y lo ocular. Llego y le pregunto, señor, ¿cómo se llama? Entonces el hombre me contesta, me llamo Juan Pablo. ¿Dónde vive? Vivo en... ese hombre está orientado y está conversando. También puede ser que yo le pregunte, señor, ¿cómo se llama? Y diga, no sé, qué sé yo, y esté así como nibulado, ¿no? Puede ser que le pregunte, señor, ¿cómo se llama? Y dice palabras inapropiadas, y dice mi cartera, qué sé yo, billetera, dice cualquier cosa. Entonces esas serían palabras inapropiadas. O puede decir que abra la boca y yo no entienda nada de lo que dice, ¿sí? O puede ser que diga, señor, ¿cómo se llama? Y no obtengo ninguna respuesta, ¿sí? Los amarreo y no obtengo ninguna respuesta. Para reconocer una ACV también, ¿no? Hay como tipo una especie de test rápido claro, que es con el cuerpo. En realidad, esto se usa en TEC más que nada, en traumatismo encefalocraniano, ¿sí? Ah, ok, porque yo conocía el... Sí. Sí, pero me sirve para evaluar conciencia también. Pero en lo que más se usa es en el traumatismo encefalocraniano. Por ejemplo, cuando llegas a un accidente, que se chocaron dos coches, un coche con una moto, un coche, bueno, está el tipo tirado en el suelo y vos le preguntás, hola señor, ¿cómo se llama? Bueno, y ahí vas sacando esto. Sí, Después, lo básico. Yo sabía el del ACV, que es para que vos haces que te sigan los pasos, como levantando los dos brazos juntos cuando se le paraliza una parte del cuerpo. Claro. Así era, no me acuerdo el orden. Eso también es una forma de puntuar la conciencia, sí. Sí. Entonces, también le puedo decir, a ver si responde a lo motor, señor, mueva un brazo, y el hombre no hace nada. O, ¿ves? Ninguna respuesta. Extensión, puede ser que lo encuentre, esto es en extensión o en flexión.
las personas que están en esto ya tienen un grave pronóstico, ¿sí? La otra es que yo lo pellizco cerca del esternón. Entonces le digo, señor, levante el brazo, el hombre no levanta el brazo. Entonces lo siguiente que hago es lo pellizco. Lo pellizco y si el hombre agarra y con su mano se toca donde yo lo pellizco, se dice localiza el dolor. Tiene 5 puntos, ¿sí? O puede ser que hace así, para atrás o sea, no trata de protegerse. Esto cuando localiza el dolor y trata de protegerse tiene una puntuación más alta de conciencia que cuando no. Y después me fijo, yo le digo, señor, ¿cómo se llama? Y el hombre abre los ojos. Ese tiene la más alta puntuación. Está bien el hombre, está bastante bien. O puede ser que... no, este es cuando está con los ojos abiertos, cuando yo le doy la orden y abre los ojos, lo pellizco y recién abre los ojos o nada, ni responde. ¿Sí? Son modos de evaluar la conciencia. Ustedes en realidad lo que van a hacer, van a llegar y le van a decir, señor, ¿cómo se llama? Y ahí se van a fijar la respuesta que este hombre tiene. ¿Sí? ¿Por qué? Y dice que el nivel de conciencia se caracteriza por la intensidad de un estímulo necesario para obtener una respuesta. Cuanto más tenga que estimularlo para que responda, ya sea verbal, motor o ocular, peor va a ser el estado de conciencia, ¿no? ¿No, chicos? Sí, profe. Sí, profe, ahí en primeros auxilios igual nos explicaban que tiene que ser muy breve eso, como No, pero este análisis. Como, esto es lo sí. que digo de corazón. Yo en explicarles el ciclo tardo 2 minutos, pero en 2 minutos ese corazón se contrajo 140 veces, ¿entendés? Esto es lo mismo. Ya mirando, después cuando vos tomás cancha, lo haces rapidísimo. Lo primero que tenés que hacer es preguntar, señor, ¿cómo se llama? Entonces ahí ya te das cuenta si el hombre te contesta o no te contesta. Y ahí ya evaluás la conciencia, ¿no? Lo tocas, después lo que haces, lo tocas así, ¿cuánto te lleva eso? Milisegundos. Y te das cuenta, el hombre no respondió, no está consciente. ¿Sí? Entonces, después lo que te preguntaste es si respira, ¿no? Dice, verificar si la vía aérea permite el paso de aire para que la víctima pueda respirar. Reclinamos la cabeza hacia atrás tomando una mano, bueno, esto está con gráficos. Entonces, después lo siguiente que te fijas es si respira, ¿sí? Porque si respira no necesitas hacerle respiración, porque el hombre respira, ¿para qué le vas a hacer? ¿Sí? Ah, no, esto, ¿saben qué? Me equivoqué, yo lo puse antes al gráfico, estaba acá. Estos son los movimientos que se hacen, que esto seguro ya lo saben, ¿sí? ¿Sí, chicos? ¿Lo saben? Sí, profe. Sí, vemos la BCP. Sí, profe. Retiran la cabeza hacia atrás, ¿qué consiguen cuando le retiran la cabeza hacia atrás? Que se Liberar despejen la las vía. vías Las aéreas. vías aéreas. Despejar la vía aérea. ¿Por qué? Porque acá te está mostrando la lengua, está obstruyendo la vía aérea y vos le reclinás la cabeza hacia atrás y ya empezás a veces no está respirando bien y solo haciendo esto empieza a respirar. ¿Sí? ¿Está bien decir permeable? Sí, ¿no? ¿Cómo? Permeable, que la vía aérea es permeable significa que Que la está... vía aérea sea permeable, exactamente, exactamente. Bueno, con eso terminamos. Terminamos el tema de los signos vitales, o sea que a ustedes, ¿cuáles son los 2 signos vitales que van a testear? Pulso y respiración. Pulso y respiración. Bien. Y pasamos a una de las patologías que sí se pueden presentar en un espejo de agua, que es un IAM, ¿sí? Que es una emergencia, que tiene que ver con el corazón, por eso lo estamos viendo ahora, ¿no? Entonces, un IAM. Un IAM es un infarto agudo del miocardio. Y dice que se provoca por la muerte celular causada por la isquemia prolongada. ¿Sí? Dice, los primeros cambios ultraestructurales se observan... ¿Qué era la isquemia? Perdón. Isquemia es cuando no le llega sangre al músculo. ¿Sí? Bueno. Y eso tiene que ver con lo que vimos también
en la clase anterior, porque ¿se acuerdan qué arterias irrigaban el corazón? Sí. ¿Qué Las arterias se coronarias. quedan? Coronaria derecha e izquierda. Y las coronarias se tapan. El corazón que habíamos dicho. El músculo se queda sin Actividad. oxígeno. Claro, sin nutrición, se va a morir. ¿Sí? Si yo no alimento ese músculo, se va a morir. Dice que los primeros cambios ultraestructurales se observan a los 10 o 15 minutos. Lo ultraestructural, la estructura eran todas las organelas, ¿no? Ultraestructural es lo que pasa dentro de las organelas. La primera organela que sufre, de las que tiene el corazón, son las mitocondrias. ¿Sí? A los 15 minutos que esa persona se quedó sin oxígeno en las coronarias, las mitocondrias son las primeras que sufren. ¿Se acuerdan que el músculo cardíaco, una de las características era que tenía abundantes mitocondrias, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. ¿Por qué? Porque eran las que le daban la energía, ¿sí? Tenían que ver con la respiración celular. Entonces, no le llega oxígeno a la mitocondria y no puede hacer respiración celular, ¿sí? Son las primeras que sufren. Bueno, entonces, Y, ¿por profe, qué puede? Sí. en los cambios ultraestructurales se refiere a lo que sería como irreversible. No. No en la estructura de la célula, sino en la ultraestructura, en la organela. ¿Sí? La mitocondria empieza a fallar porque no tiene oxígeno, no tiene con qué. Es como una fabriquita de energía. Esa fabriquita funciona con glucosa y con oxígeno. Ya le sacás el oxígeno y no puedes fabricar más nada. ¿Sí? Si no puedes fabricar más el ATP, que es lo que le da el movimiento, va a dejar de moverse ese músculo. ¿Sí? Se va a morir. No le llega nutriente, no le llega nada. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es un infarto? Cuando le deja de llegar sangre al músculo por las arterias coronarias. Las arterias coronarias no le llevan más nutrientes ni oxígeno al músculo. Eso es un infarto. ¿Sí? Acá está dicho con palabras técnicas, pero básicamente es eso. Dejó de llegarle nutrientes al músculo cardíaco. ¿Qué es un infarto, chicos? Muerte celular causada por isquemia prolongada. Muerte celular causada por isquemia. Eso sería bien técnico, ¿sí? Aunque sea que tengan la idea de que se muere el músculo porque no le llega sangre. ¿Sí? Aunque no lo puedan decir en una forma técnica, que es lo deseable, bueno, como sea, pero que se vea que tienen la idea de lo que es. Bueno, dice, acá yo lo saqué de un paper de Estados Unidos, ¿no? Me tendría que fijar también la epidemiología de acá, de Argentina, ¿no? Dice que 1,5 millones de infartos de miocardio se producen anualmente. Y la mitad se muere antes de llegar al hospital. Entonces esto quiere decir que es una recontra emergencia. ¿Sí? Bueno, Profe, sí, hay que diferenciar cuando tiene el paro cardiorrespiratorio del infarto. O sea, uno puede hacerle compresiones, sí, masaje uno puede hacer cardíaco. recomendaciones, pero lo primero que vos tenés que, ¿cómo va a llegar la persona? Tenés que ver, porque antes de que esa persona colapse, va a presentar síntomas, ¿no? O vos tenés que preguntarle al que estaba con ella, ¿qué fue lo que le pasó? ¿No? Porque la persona que está con el infarto va a empezar, estos son los síntomas: dolor retroesternal que puede irradiar al brazo izquierdo, mandíbula o espalda. ¿Sí? Esa persona va a empezar con un dolor detrás del esternón, que se le puede haber irradiado al brazo izquierdo o hacia la mandíbula. Entonces, ¿qué te va a decir el otro que estaba con él si ya llegó colapsado? No, dijo que le dolía el pecho y el brazo y la mandíbula, no, capaz que te dice el pecho y el brazo, ya está, vos te empezás a imaginar que está infartando. Entonces ahí lo que le podés preguntar, ¿es diabético? Porque eso le sube mucho las chances de infarto, ¿sí? Es más, el diabético puede infartarse y no tener dolor.
¿sí? Bueno, también puede ser que tenga un dolor y que la persona manifieste como que tenía un mal asiento, como que se sentía mal del estómago, así, porque este también es un síntoma. A este le llamo síntoma típico, ¿sí? El dolor retroesternal es síntoma típico, ¿sí? Y este vendría a ser un síntoma atípico. Parece que tenía así como un mal asiento, ¿sí? Falta de aire, sudor frío, ¿sí? Está transpirado y falto de aire, ¿sí? Y mareado. Entonces, dolor retroesternal que puede irradiar al brazo izquierdo, dolor típico. El que tiene eso ya está, es una seña de alarma. Después, esto sería típico, náusea, como indigestión, le agarró así. El sudor frío, la falta de aire y los mareos. Obviamente que si le falta, si el corazón empieza a fallar, deja de irrigar a todos los órganos. El que más va a sufrir va a ser el cerebro. El cerebro deja de recibir la sangre, entonces, ¿qué va a pasar? Se va a empezar a marear esa persona, ¿sí? Palidez, mareo, ¿sí? Transpiración. Bueno, esos son los síntomas. ¿Por qué le pasa esto a esa persona? Tiene que ver con esas arterias que comenzaron, dice fase preclínica, o sea, acá no daba ningún síntoma. Andaba lo más bien y se comía toda la grasa del asado. ¿Sí? Entonces, tenía una arteria normal que después empezó a hacer esta plaquita de ateroma, esta acumulación de grasitas, ¿no? Fibroadiposa, dice acá, hasta que a veces pasa que repentinamente viene un coágulo y tapa una arteria. Eso es por otra razón. Hasta que no le obstruya la mitad de la arteria no va a dar síntomas. Tiene que estar la mitad de la arteria destruida para que dé síntomas. Entonces, después, como es o sea, la placa no es en contacto con la sangre, la placa es, ¿vieron el epitelio de la arteria? Es debajo del epitelio que se va formando, ¿sí? Cuando este epitelio se debilita, entonces empieza a salir un poco de esa adiposidad, rompe vasos, ¿no? Forma un pequeño coágulo ahí, se rompe la placa, y bueno, cuando ya la obstruyó más de la mitad, ahí empieza a presentar síntomas. A veces le llaman a veces le llaman un angor, ¿no? ¿Qué quiere decir un angor? Tiene un dolor la persona cuando empieza a hacer cosas y si se sienta se le pasa. Es por eso, porque tiene la arteria tapada y puede hacer algunas cosas, pero cuando le exige demasiado, cuando tiene demasiada demanda, el músculo cardíaco no puede responder, ¿sí? Cuanto menos cosas pueda hacer para que se le presente el dolor, más dañada está la arteria, ¿sí? Entonces, acá estos son clasificaciones, ¿no? Por eso ustedes le pueden preguntar, ¿alguna vez antes que esta le pasó esto? Entonces yo, si alguna vez le pasó esto, yo digo, sí, este señor ya venía con la arteria tapada y lo que le está pasando en este momento que se le terminó de tapar, ¿sí? Porque si alguna vez ya le había pasado, era que ya tenía más de la mitad de la arteria obstruida y había empezado a tirar síntomas, ¿sí? Entonces, el típico era que cumpla las 3 características, que ya las dijimos. La angina atípica, ¿le pasó esto alguna vez a este señor? Sí, decía, pero cuando se sentaba se le pasaba. Bueno, entonces ya venía con la arteria. Eso es otra leñita más que le echo al fuego para darme cuenta que sí. ¿Sí? Y después, bueno, no, esto es dolor torácico, también puede ser que le duele el pecho porque estaba jugando al tenis ahí en la playa y se golpeó, le pegaron un pelotazo, ¿no? Otra cosa, nada que ver. Bueno, después de esto, la actividad, que a veces cuanto menos actividad hace y presenta esos síntomas,
más averiada está la arteria, ¿no? Dice, la actividad angina no es angina la que tengo acá en la garganta. Angina o angor le llaman a eso de que hago algo y me empieza a doler el pecho. Ese es el angina o angor, ¿sí? Bueno, esto léanlo, esto no es pregunta de examen, pero igual sépanlo. Entonces, atención prehospitalaria, dice oxígeno, aspirina. Si ya le pasó alguna vez, seguro que va a tener una pastillita que se llaman los nitratos. Pues señora, dele la pastillita que toma siempre, que el nitrato causa vasodilatación para que le empiece a ceder el dolor. Pero igual tiene que venir la emergencia porque lo tienen que llevar al hospital. ¿Sí? Y después esto es para que lo sepan, para su cultura general, lo que hace una vez que llega al hospital. Pero lo que yo tengo que hacer cuando veo un angor es llamar a la emergencia rápido y decirle, acá hay un probable angor en curso, un probable infarto en curso, ¿sí? Creo que este señor tiene un infarto, por favor, y si no, y si voy a ver que va a tardar más de 15 minutos la ambulancia, le digo al pariente, no señora, llévelo urgente usted al hospital porque este señor no puede estar así acá. Esto es grave, ¿sí? Tiene que llegar rápidamente. Y cuando llega al hospital grite, infarto en curso, para que le abran rápido la puerta de la guardia. Si no, capaz que quieren que saque el turno y que espere. Bueno, a ver. Terminamos, chicos.